Muy buenas noches, queridos hermanos del Perú profundo que también se encuentra en los diferentes distritos aquí en la capital. Para cada uno de ustedes, de todo corazón, un gran saludo. Vamos a empezar con temas que son importantes para el país. Todos son importantes. Después vamos a hablar de detalles. Se acaba de firmar ya la prórroga de la emergencia sanitaria. Estamos hablando de que hay una mayor recaudación tributaria y viene una tercera ola. Eso ya está asegurado. Desde el premierato, es decir, cómo se van a hacer las prioridades y de qué manera se va a responder en el tema de la tercera ola. Porque nadie sabe cuándo exactamente, pero todos coinciden en que ya prácticamente está entre nosotros. Hablamos de dinero, quisiéramos conocer algunos detalles. ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado? Sí, en primer lugar, el ministro de Salud ya está prácticamente culminando y dando los puntos finales del plan para poder enfrentar esta tercera ola que, como usted ha dicho, claramente se acerca. Al mismo tiempo, tenemos el Consejo de Ministros el día miércoles y en ahí debemos finiquitar el plan para dar una respuesta. Sí. Y al mismo tiempo se está trabajando con el ministro de Economía y también con los demás ministros, porque tiene que ser una respuesta integral. Correcto. Y tiene que ser un plan completo, pero al mismo tiempo sin ahogar la economía. Hay que priorizar. Por eso mismo le preguntaba, es decir, yo entiendo que el miércoles van a aprobar y va a ser, digamos, transversal a la aprobación de los ministerios. Así es. Sin embargo, el primer ministro coordina también tema de prioridades, es decir, ya hemos tenido una experiencia en la primera ola, la segunda ola, el país está esperando una respuesta de qué es lo que se va a enfocar con mayor énfasis en esta que puede ser la tercera ola. Un punto que es importante porque no tiene fecha la llegada de esta tercera ola, sin embargo hay que avanzar lo más que se puede con el tema de la inmunización. Estamos a la espera de las dotaciones que están programadas de las vacunas que puedan llegar y en ese tiempo ganar mayor tiempo. Hoy ya llegó 1 millón de dosis de Sinopharm. Exacto, pero al mismo tiempo estas están programadas por el anterior gobierno y lo que nosotros estamos haciendo es acelerar tanto la vacunación a través de los vacunatón y también estamos exigiendo a los compromisos que han tenido que en los tiempos que se ha pactado con el anterior gobierno debe cumplirse. Entonces eso es lo principal en este momento. Lo segundo es que qué medidas se va a tomar. Ese específico y detalle el día miércoles nosotros lo estamos tratando y vamos a dar a conocer al país de cuáles son las nuevas acciones y los nuevos mecanismos que vamos a implementar, tanto en el plano económico, al mismo tiempo en el plano sanitario, qué cuidados se tienen que tomar, pero ya estamos adelantando que no es anteriormente se manejaba como un bono, porque también hay que garantizar el tema de la alimentación y la economía. ¿Se ha aprobado ya el bono o todavía? El día miércoles tenemos que aprobar. El bono, el día miércoles... Aquí conversé hace 2 semanas con el ministro de Economía y me habló que se iba a aprobar la semana pasada. Le preguntó si era el bono 700, me dijo que sí, pero no me podía especificar. Sí. ¿Usted como primer ministro, digamos, se enfoca hacia eso el bono 700 o no? Este bono 700... en realidad ya no va a ser por familias, porque ahí ha habido el debate en el Consejo de Ministros, porque ahora va a ser por persona, individualizado, ¿no? Entonces es un enfoque diferente. ¿Por persona y cuál es el público objetivo? Porque aquí hablamos... Ahora, el público objetivo va a ser las personas más vulnerables, pero en este caso vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, porque las personas que trabajan en las instituciones públicas y que reciben un monto por encima de los 3.500, esas personas no estarán parte, y esa es la parte que estamos... los que ganan menos de 3.500 soles y están dentro de la formalidad del trabajo y los informales también, eso es lo que me está diciendo. Absolutamente todos, porque en el anterior
se ha dado los bonos, pero también ha tenido ciertas deficiencias, lo que ahora hay que tratar es universalizar, pero de los montos de los ingresos todavía está en evaluación. Estamos ajustando, pero lo que sí nosotros vamos a garantizar es que las personas en esta oportunidad reciban absolutamente todos. Eso es un punto importante y algunos detalles que también estamos coordinando con MIDIS que tiene que ver el tema social. Entonces, todo esto es una estrategia que se tiene que ver con nuevos mecanismos para poder llegar a las grandes mayorías. ¿Cuándo se estarían entregando esos bonos? ¿Después que se apruebe el próximo? En realidad, de los bonos es una prioridad para nosotros, porque no queremos que antes de que esto se apruebe nos coja el tema de la pandemia. Entonces necesitamos... Usted sabe que las correas salen, digamos, del mismo cuero, es decir, ¿cuánto aproximadamente se está pensando? Porque estamos hablando de millones de personas que recibirían este bono, según lo que me está diciendo. Sí, en realidad se ha estado evaluando, pero aproximadamente unos 13 millones de personas estarían recibiendo, pero todavía el número de personas beneficiarias depende del informe que va a tener MIDIS. Dice, no familia, pero hay, por ejemplo, en una familia varias personas que podrían estar recibiendo el bono también. Pero hay varias familias que comen. Porque a veces eso no tomamos en cuenta. No, o sea, yo estoy de acuerdo, pero le estoy preguntando, ¿no? Sí. Si es que en una familia hay 4 o 5 personas, esas 4 o 5 personas estarían recibiendo cada una de ellas. Van a recibir individualizados de esa forma, de ese mecanismo. Entonces, hay un sector que hay que, de todas maneras, que tiene condiciones y que la puede enfrentar. A ellos sí hay que dejar, digamos, por el momento un espacio, pero los demás tienen que recibir. Ahora, lo que sí también está en evaluación, no va a ser 700 por persona, sino va a ser 350 por persona, cosa que si una familia tiene esposo, o sea, lo mínimo de una pareja, entonces haría 700, ¿no? Okay. Entonces, a partir de ello... ¿Y estamos pensando en más o menos un universo de 4 o 5 millones de personas? No, más o menos 13 millones de personas. ¿Cuánto, perdón? 13 millones. 13 millones. Entonces, eso todavía está en evaluación porque justamente es complejo porque es un nuevo mecanismo. Si nosotros empezaríamos... Es un nuevo mecanismo, pero va a ser muchísimo dinero. Es decir, van a sacar eso de la recaudación de estas, digamos, 3.000 millones que han podido recaudar adicionalmente en el tema de tributos, ¿o de dónde van a sacar la plata? Esa parte técnica y específica compete al ministro de Economía y Finanzas, y una vez que nosotros aprobemos, vamos a estar con el ministro de Economía, con el ministro de Salud y con los diferentes ministerios que corresponde para poder responder y para poder explicar. Pero lo que sí nosotros no queremos es que existan irregularidades. En lo posible vamos a evitar ese tipo. Nadie quiere que existan irregularidades. ¿Cómo van a hacer para que no existan? Digamos, esa es la pregunta que se haría. Claro, justamente se está tomando todas las precauciones, por eso que este viernes que hemos hecho Consejo de Ministros, el segundo Consejo de Ministros, no se ha aprobado. Entonces ha habido algunas observaciones, algunas recomendaciones. ¿Cuáles han sido las observaciones? Algunas recomendaciones. ¿Del ministro de Economía? No, del ministro de Economía no. Sino son formas que hay que darle, ¿no? Entonces esperemos el resultado. ¿Cuál es su relación? ¿Es buena su relación con el ministro de Economía? Porque, digamos, han habido momentos en que las declaraciones han sido paralelas y nunca coincidentes. La relación es respetuoso y muy buena, porque si no, no funcionaría. Hay que mantener una cordialidad y profesionalismo cuando se trata del país. Pero eso está bien, tiene que ver con visión también, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, el ministro de Economía en varias oportunidades nos ha dicho que estamos en una economía social de mercado, que no hay regulación de precios, no que el control de precios de ninguna manera... Pero lo que hay que entender, estamos bajo esta Constitución que tenemos. Y todos los planteamientos en este momento tienen que ser bajo esta Constitución. Uno no puede ser, digamos, despistado de plantear otras ideas. O sea, aunque a usted no le guste, digamos, van a... No es que no guste, o sea, la objetividad determina. La objetividad determina, mi estimada Mónica, y eso es lo que marca. Porque no se trata de gustos, acá se trata de lo que se tiene que hacer para el país. Se trata de una relación y una visión, digamos, que sea la misma, porque evidentemente... No, por supuesto, si no, no estaríamos. El equipo que ha armado nuestro presidente de la República
Pedro Castillo es de acuerdo a ciertas responsabilidades y ciertas fortalezas que tiene cada uno de los integrantes de este ministerio, el Consejo de Ministros. Ahora, ya, digamos, se reunió finalmente el presidente del BCR con el presidente Castillo. Así es. Esa reunión se ha dado con el ministro de Economía. Pero usted ha declarado que él va a permanecer en tanto trabaje para los peruanos. Es decir, esa, digamos, esa expresión como que decanta yo te advierto que si no trabajas de esta manera no va a ser. Y tenemos 15 años al mismo presidente del BCR que nos ha mantenido la estabilidad monetaria, ¿no? ¿Sabe por qué está 15 años? Porque ha trabajado por el Perú. Ya, pero entonces, a ver, ¿cuál era la necesidad? Lo que pasa es que usted es un hombre político y sabe perfectamente que una frase de esa naturaleza de un primer ministro lo que genera es una reacción contraria. Es decir, si yo digo, y además hay una situación tensa, que pueden haber versiones distintas, el dólar, digamos, se mueve de una manera que no hace bien al país. Entonces, esa frase, ¿no le parece a usted que estuvo de más en relación a Juan No, Velarde? de ninguna manera. Más bien esa frase es lo objetivo, lo real. ¿Sabe usted hasta cuándo va a trabajar aquí? Hasta el día que tenga un buen rating. Y que hasta, claro, por supuesto. Esa es una exigencia profesional, pero eso da por descontado. Y en cualquier parte es así, por supuesto. Pero por eso, pero si viene un jefe, ¿no? Y me dice, por si acaso, si no hay rating, tú no vas a estar. O sea, eso es lo mismo que sonó cuando usted le dice al presidente del Banco Central, o se quedará o permanecerá mientras trabaje bien. O sea, da la impresión que no estuviera trabajando bien. Si a su jefe le preguntan, ¿hasta cuándo se queda Mónica Delta? Iba a decir, hasta que ella siga desarrollando, o sea, se va a quedar hasta que ella garantice su trabajo como debe ser. Y en el momento que se desvía, que no garantiza, que no tiene rating, que ha perdido la esencia, entonces, bueno. Sí, pero yo le vuelvo a preguntar, ¿cuál fue la intención de esa frase? Porque en realidad usted me puede decir ninguna mala intención, lo que ha habido es una expresión real, lo objetivo en cualquier parte. Uno cuando trabaja en una empresa, en cualquier lugar, es hasta que garantice los objetivos que tiene, y eso es todo. O sea, no hay que pensar con malicia. Yo siempre digo eso, porque hay veces detrás de una frase dijimos... Pero usted es político, y sabe que sus palabras hoy ya no son solamente del señor Guido Bellido, es del presidente del Consejo de Ministros. Por supuesto, y por eso en ese marco yo soy responsable en decir, en la medida que se trabaje en función a los intereses del país, todos estamos llamados. ¿Cómo lo evalúa entonces? ¿Cómo evalúa su trabajo, el trabajo del presidente del BCR, y además en un contexto donde hay, por un lado, por factores internos y externos, ¿no?, situaciones que están moviendo los precios que afectan a la inmensa mayoría, ¿no? Lo que ha habido, porque de otra manera se hubieran tomado otras decisiones. Pero ¿cómo evalúa el trabajo hay una mirada que se tiene de manera integral, que el señor Velarde viene aportando su profesión y su trabajo. Y lo que sí también hemos estado un poco preocupados, ¿no es cierto?, es respecto a esta, digamos, subida del dólar y algunas cosas que probablemente ya esa situación tiene que restablecerse, porque también responde a situaciones económicas internacionales y también internas. Entonces, pero eso se tiene que restablecer. Y ya tienen, digamos, los nombres de quienes propondrían como parte del directorio del BCR. ¿Se ha conversado eso? ¿Usted ha conversado con el presidente sobre eso o el ministro de Economía? No, en realidad está pendiente esa reunión en donde vamos avanzando, pero sí se está trabajando tener una visión integral de profesionales de alto nivel competitivo y economistas de trayectoria, por supuesto, ¿no? Y no solo eso, sino tienen que ser de las diferentes regiones. Porque eso es, o sea, no solo podemos mirar Lima, ¿no? A mí me interesarían los economistas de Cajamarca, de Piura, los economistas de Tacna, los economistas de Puno, de Cusco. ¿Sobre eso usted? Todavía no. El criterio se tiene. El criterio es tener profesionales a nivel nacional de las diferentes regiones del país que puedan aportar. Eso es una idea que se viene manejando, pero al final se va a tomar la decisión donde hay estos cuadros, donde hay los mejores profesionales, porque en el manejo económico hay que tener mucho cuidado. En el manejo económico
tiene que ser altamente profesional, técnico, para que pueda llevar la economía. Eso no es juego. Ahora, el tema de educación es muy importante. El presidente Castillo se ha pronunciado respecto al tema de la educación. Ha hablado de dos cosas. Uno, de la posibilidad de plantear una nueva currícula, volver con la currícula, digamos, de hace muchos años atrás, pero por el otro lado, ha dicho que es mucho riesgo en este momento que los chicos puedan eventualmente regresar a clases, teniendo en cuenta que hay una tercera ola. Sin embargo, hay matices en eso. ¿Qué piensa usted sobre el tema de la educación? Porque es verdad que en medio de una pandemia no solamente se ha perdido la posibilidad de el aprendizaje, sino también hay un problema de salud mental entre los niños por esa razón. O sea, ¿qué debería ocurrir y cuándo los chicos podrían estar volviendo a clases? La fecha exacta... No le pido la fecha exacta, le pido un contexto. Entonces, al menos hay que enfrentar a esta tercera ola. Y obviamente esta tercera ola no vamos a enfrentar con clases presenciales. O sea, primero descartado. O sea, de aquí hasta fin de año totalmente descartado. Por supuesto. El tiempo, porque ¿cuánto hemos ampliado la emergencia? Son 180 días. Así es. Entonces, lo que hay que esperar es, o sea, la campana de Gauss que se representa estadísticamente, no sé, eso va a hacer de que cuánto dure, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser corta? ¿Va a ser un poco pronunciada? Depende cómo se dé. Entonces, eso nos va a dar mejores elementos y en su momento también para eso ya tenemos que culminar con la inmunización de todos los peruanos. O sea, objetivo ¿cuándo principal. tienen previsto terminar con la inmunización de todos los peruanos? Mira, nosotros creemos que tenemos que tener un gran avance. Hasta el momento tenemos con 2 vacunas más de 5 millones y medio, o sea, con las 2 vacunas, y al menos tenemos más de 9 millones de personas que ya han recibido al menos una dosis. Eso es importante. Entonces, eso hay que avanzar siquiera, al menos hay que acercarnos al 50%, ¿no? Entonces, eso va a estar lo que está programado. Las vacunas, las dosis que van a llegar, y en función a ello tenemos que avanzar. Ahora, nosotros también estamos buscando otras posibilidades de poder seguir reforzando, porque las vacunas están en función, digamos, a una variante determinada. Entonces cada variante puede variar algunas cosas y a eso también se tiene que responder con vacunas que también ya consideren, ¿no? Estamos hablando esas variaciones. De aquí a septiembre, a octubre, a noviembre. Yo creo que un gran avance, gran avance. Avance cuando habla usted del 50%. Claro, un gran avance, al menos a fines del año ya se debe tener. Un gran avance importante para que la población esté segura. Y con ello viene la reactivación económica, y eso es importante, ¿no? Y a propósito de reactivación económica, vamos a hacer varias preguntas en ese sentido, y luego vamos a ir a las preguntas también que tienen que ver con el Congreso, con sus investigaciones, con la controversia que ha generado y con las reacciones que también ha generado su presencia en el gabinete ministerial. Pero tenemos que ir a una pausa en punto final. Bueno, el Premier está acá, el señor Guido Bellido, estamos conversando con él. Había quedado antes de la pausa el tema de que se alista un shock de inversión pública, y yo quisiera saber de qué se trata. Es decir, en el 100% de la inversión, el 80% es privada, más o menos el 20% es una inversión pública. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de inversión pública se está hablando? Sí, lo que estamos hablando y lo que tiene que darse, primero hay que evitar, tras estas inversiones, acompañe la corrupción. Ya, pero ¿por qué? Porque... ¿Qué inversión? ¿De qué estamos hablando exactamente? Vamos a aclarar. Lo que hemos tenido, y hay que advertir eso, la pandemia también ha sido oportunidad para temas de corrupción. ¿Se está refiriendo a algo específico? Y se han dado grandemente en el sector del Ministerio de Salud. ¿En el MINSA? Claro, ¿o está hablando de salud? No, o sea, en su integridad en el tema de salud. Se ha dado en los diferentes factores, y ahí nosotros ya se ha conversado con el ministro de Salud para que tenga mayor cuidado, y que donde encontremos donde encuentre el ministro de Salud algún tema de corrupción, o sea, están avisados todo el equipo y el aparato estatal que funciona en el tema de salud de cumplir honesta
y correctamente sus funciones. Sí, de acuerdo, entonces, pero me está diciendo algo muy grave, es decir, me está diciendo que la administración anterior en el MINSA ha habido actos de corrupción. ¿Eso es lo que me está diciendo? Hay una investigación, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, en el tema de salud, por ejemplo. Claro, yo le estaba diciendo, salud es una investigación abierta. Eso es compra de equipos. No, es la punta del iceberg que se está viendo. Entonces, eso nosotros vamos a continuar, porque si nosotros no hacemos, o sea, hacemos un shock de inversiones y no hacemos lucha contra la corrupción, es lo mismo que nada. Entonces, para empezar. Segundo, lo que estamos elaborando es asignar los presupuestos que corresponden a las municipalidades para que las municipalidades provinciales, distritales y las regionales puedan ejecutar proyectos. Pero van a ir acompañando esto porque, recuerde usted, en la época de Vizcarra hubo también, se destinó dinero a las municipalidades y después se generó un problema con una serie de compras defectuosas, no llegaron las cosas a tiempo. Entonces, ¿se va a acompañar el hecho de entregar presupuesto a las municipalidades para que hagan lo que tienen que hacer? Sí, dos elementos fundamentales. La Contraloría de la República tiene que cumplir su papel. Y otro elemento que casi no hemos usado, los congresistas. Los congresistas tienen una función fundamental de fiscalizar, porque el congresista se convierte en un agente de desarrollo, una autoridad que tiene facultades extraordinarias en materia de fiscalización. Entonces, vamos a tener por un lado los congresistas fiscalizando y por otro lado, o sea, la Contraloría de la República va a cumplir su papel. Ahora, al mismo tiempo, sí, vamos a generar una plataforma para que el ciudadano también, cuando vea, o el trabajador o cualquier funcionario vea que hay hechos de corrupción, también denunciar inmediatamente y tomar decisiones en el momento. Y eso es lo importante de nuestro presidente de la República. Él va a tomar las decisiones, pero en el momento, porque no tiene condicionado a nada. Sí, correcto. Entonces, eso es importante, por eso es importante. Ante una denuncia se habla de un funcionario que no está haciendo lo correcto, el presidente lo que puede hacer es pedir su separación, si es un funcionario, pero por otro lado, es la cadena, digamos, de justicia la que tiene que ver la investigación. Usted me está hablando de la separación. Claro, eventual de funcionarios, que además han habido varios polémicos, por supuesto, eso es importante. Por supuesto, lo que compete, respetando los derechos también de los ciudadanos. O sea, eso es importante. Y los entes, independientemente, funcionando el Ministerio Público de manera objetiva, funcionando el Poder Judicial con todas sus herramientas, y también desde el Ejecutivo tiene que haber esa motivación para que todos los poderes del Estado sean concurrentes y que garanticemos esta lucha implacable. Porque, como reitero, detrás de una inversión pública le acompaña la corrupción. Entonces, eso es importante. Entonces, lo que nosotros y hay avances importantes, ¿qué se va a hacer? Vamos avanzando en un mecanismo de descentralización. Y un mecanismo de descentralización también es evitar los diferentes ministerios que hoy han venido paralelizando a los gobiernos regionales, convirtiendo, ¿no es cierto?, en direcciones regionales, y aquí esperan de que los alcaldes, los presidentes regionales vengan con sus proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde se centraliza la corrupción, porque aquí les observan una y otra cosa, y hay proyectos que están 2, 3, 4 años. Entonces, eso hay que desconcentrar. Y otra parte que es importante, nuestras autoridades, los alcaldes provinciales, distritales y las regionales, no tienen financiamiento para estudios de preinversión. Como no tienen dinero para proyectos, o sea, para estudios de preinversión, ¿a qué la gente se ha acostumbrado? Cualquier empresa o persona natural o jurídica
va con un proyecto ya en mano y le dice, a alcalde, propósito de te eso, tengo aquí un proyecto. pero permítame preguntarle. Y voy a terminar eso. Alcalde, aquí yo ya tengo el proyecto. Y como no tiene fondos, el alcalde agarra ese proyecto y va canalizando, pero de la mano de ciertas irregularidades. Eso tiene que terminar. Y ahora sí va a tener que asignarse a los gobiernos regionales, provinciales, distritales, para estudios preinversión. Tiene que haber. Le han dado una concesión por 20 años a una empresa de telecomunicaciones, y eso ha generado una reacción de preocupación, porque ha sido inmediata y no ha pasado por los filtros que debería de pasar. Lo que pasa es que eso ya está, eso es todo un proceso, ¿recuerda usted? Ya. Y ese proceso viene del anterior, no, primero, ese proceso viene del anterior gobierno, y eso debe investigarse. Debe investigarse y tomarse decisiones. O sea, ¿ustedes van a reevaluar eso o van a evaluar eso? Nosotros, mi persona ya habló con el ministro de Transporte y Comunicaciones y ya hemos hecho llegar nuestra preocupación. Ajá. En el primer momento, porque no ha respondido el ministro de Transporte. Por eso tenemos que, también tienen que garantizarse, porque todo esto se actúa dentro de la normatividad. Sí. Entonces eso es importante tomar en cuenta, porque no se trata de actuar por actuar. Porque si así estarían las normas, hace rato se resuelve. Porque la corrupción lo que tiene que hacer es ser protegido con normas. La corrupción ha sacado sus normas para que pueda sacar dineros del pueblo. Ciertamente. Y la corrupción está organizada. El sistema ha fallado en ese sentido. Y ese es uno de los fracasos de este sistema, o sea, de este modelo, es no haber combatido. Del modelo no, del sistema y de las empresas. Por eso. Usted pensará que es del modelo, pero ahí podemos discrepar. Claro, pero uno de sus fracasos es no haber combatido la corrupción, sino haber alentado. Porque toda norma que tiene ventana para la corrupción hay que cerrar. Ya, yo le hice una pregunta sobre el shock de inversión y le quiero hacer la pregunta sobre el empleo, porque la gente lo que está esperando es saber, digamos, de qué tipo de shock de inversión se está hablando y de qué tipo de empleo se está hablando que va a generar el gobierno del presidente Castillo. Bueno, vamos a también disponer fondos que ya va a determinar el monto exacto. Nuestro ministro de Economía y Finanzas, por ejemplo, Trabaja Perú, ¿no? Trabaja Perú. Claro, porque eso le va a permitir a los ciudadanos acceder a trabajo temporal que también de alguna manera pueda aliviantar en este momento. Estamos hablando de trabajos cortos, trabajos temporales, estamos hablando de trabajos, digamos, con una remuneración mínima. No, claro, trabajos cortos, pero eso van a ser llevado obviamente por los gobiernos locales, ¿no? Y eso es importante, porque eso ha sido... Mira, en esta pandemia, este mecanismo, digamos, de haber facilitado, le ha servido bastante a la población. Le ha servido, pero eso es un tema importante. Pero es una reactivación incipiente. ¿Qué mensaje le damos a los empresarios, que son el 80%? En general, estamos hablando de pequeños, micros, medianos, para que efectivamente entiendan que va a haber una estabilidad económica para que sigan apostando por el país. Porque si no hay esa inversión, tampoco hay posibilidad de generación de empleo. Primero, la pandemia es a nivel mundial. Totalmente de acuerdo, pero... Entonces, como la pandemia es a nivel mundial, no significa porque, digamos, se toma alguna medida, o sea, yo dejo Perú, me voy acá y acá no hay pandemia acá. No va a suceder eso. Eso no le estoy diciendo. Por eso, entonces, lo que vamos a hacer todos son medidas que se tienen que tomar primero para garantizar la alimentación de la población. ¿Cuáles serían? Por eso, esta medida, por ejemplo, este monto que nosotros vamos a dar, estos 700 estos bonos. O sea, usted dijo 350 por persona, ya no por familia. Hace que sea 700. Esto, por ejemplo, va a ser un gran avance. Y eso va a dinamizar también la economía. Pero la gente quiere chamba, ¿no? Quiere trabajo. La gente chamba, pero está en función a la situación de la pandemia. Por eso le digo, si tenemos la posibilidad de que venga una tercera ola, de repente, no sé, ustedes están evaluando restricciones, pero por el otro lado están hablando de un shock de inversión a nivel de administración y de inversión pública, perdón. Pero por el otro lado hay sectores privados que están también a la espera de que haya un mensaje claro
respecto a lo que va a pasar en la economía nacional para poder seguir invirtiendo y darle trabajo a la gente. O sea, en ese sentido, le pregunto cuál es su mensaje como Premier. Por ejemplo, en el tema privado, no hay que exagerar, porque tiene que ser respuesta coherente en el tema de las restricciones. ¿A qué se refiere no hay que exagerar? No. Lo que, por ejemplo, no podemos decir mañana, ¿no es cierto?, todos al confinamiento. Ya, eso paraliza la economía. Entonces, lo que nosotros tenemos... Eso no va a pasar. No, o sea, eso no tiene que pasar. No tiene que pasar. Ese es un mecanismo que permite, por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros también hay avances importantes con las autoridades locales, por ejemplo, el tema del turismo. El tema del turismo es importante garantizar, por ejemplo, a nuestro país entren los ciudadanos previa vacuna. O sea, tengan su vacuna. Solo los vacunados. No, esa, por ejemplo, se está en plena evaluación porque hay un pedido, ¿no es cierto?, que las fronteras con Bolivia, la frontera con Chile, la frontera con Ecuador y la frontera incluso de Madre de Dios, por la región Madre de Dios, con Brasil, estas fronteras también se abran. O sea, pero ahí tiene que tomarse decisiones y estamos... ¿Y las restricciones, si es que se dieran, digamos, van a ir por dónde? ¿Por restricciones de qué naturaleza? No más que restricciones, lo que hay que mantener es, por ejemplo, una de las cosas que se tiene que seguir manteniendo es el distanciamiento debido. Así estamos. El uso de las mascarillas va a tener que seguir manteniendo. Todas las actividades económicas se van a abrir entonces. Las actividades económicas va a estar en función en qué situación del tema de pandemia estamos, en qué niveles de contagio estamos. Entonces eso va a ser importante y también tener una tamización mucho más profesional y mucho más preciso. Mientras que tengamos una información precisa, vamos a poder tomar decisiones. Ya tendríamos que haber empezado, aprendido qué ha pasado en la primera y en la segunda. Se está trabajando. La gente lo que quiere saber es si no va a volver confinamiento, más allá de manejar, digamos, una respuesta clara. No tenemos en este momento el objetivo de volver a la población al confinamiento. Por eso estamos acelerando con las vacunas. O sea, llegan las vacunas inmediatamente, a todo dar. Vamos por el tema de educación rapidito nomás. ¿Usted respalda la ley magisterial? Es decir, porque hemos visto, por ejemplo, hemos presentado hoy día en Punto Final un tema que está vinculado a este nuevo frente magisterial que quiere ser partido político, pero veíamos que varias evaluaciones de los profesores, que incluso hoy son congresistas, no habían pasado. Entonces, la evaluación y la meritocracia en la educación es indispensable. ¿Ustedes respaldan la ley magisterial? La carrera pública magisterial. La carrera pública. La carrera pública magisterial hay que reevaluar, como toda norma. ¿En qué sentido? Como toda norma, que si se está cumpliendo, porque por ejemplo, la carrera pública magisterial nos está garantizando una educación de calidad. Porque ese es el objetivo principal. Pero lo que se puede entender es que se percibe que no quieren evaluaciones. No. Eso yo sería muy simplista pensar así. Lo que hay que ver es el producto. El producto que es un estudiante de haber egresado de 5º año, ¿no es cierto?, de secundaria, tiene las competencias, por ejemplo, en dos cosas: razonamiento matemático, razonamiento verbal. Si las competencias que tiene bajo esta normatividad y bajo esta ley, la carrera pública, la carrera pública magisterial se está dando, perfecto, hay que fortalecerla. Y si hay algo que hay que mejorar, también. Pero hay un tema fundamental que ha planteado nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, que ayer lo ha manifestado, que necesitamos una nueva currícula nacional, necesitamos una nueva currícula regional y una nueva currícula local contextualizada. Entonces, en esa parte, usted que es ancashina, sus hijos, y si estudian en Ancash, deberían saber su cultura. Una identificación plena, porque hay gente que ha perdido. Volvemos al tema de las evaluaciones en los profesores. Hay gente que ha perdido y se ha negado culturalmente a sí mismo. De acuerdo. Y hay veces anda en otras. Premier, le pido un segundo porque el tiempo corre y yo tengo que seguir preguntándole, pero le pido que vamos a hacer una pausa en Punto Final. Entiendo, pero yo también tengo que ceñirme a los tiempos porque es importante. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos con el Premier Bellido. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a preguntas rápidas, respuestas rápidas también. Usted está en 3 investigaciones, incluido
¿no? Así es. Una es en lavado de activos, que está en la primera fiscalía, y esta tiene que ver, y se ha iniciado hace poco más de un mes, como una secuela del caso de los dinámicos del centro, la Fiscalía Anticorrupción. Se le está investigando en el presunto uso de fondos obtenidos de manera ilícita, presume la Fiscalía, para el financiamiento de la campaña electoral del 21. Incluso hay chats, hay conversaciones que señalan eso. ¿Qué tendría que responder ante eso? Lo importante en esta parte es, yo soy secretario regional del partido y yo he coordinado y he tenido conversaciones con el señor Cárdenas, con el señor secretario de organización del partido. Claro, se llama el señor Cárdenas, ¿no es cierto? Arturo Cárdenas. Arturo, entonces, claro. a raíz de eso, ha visto por conveniente la Fiscalía del Ministerio Público de incluirnos y que termine su investigación. Pero usted pedía financiamiento para su campaña. No, de ninguna manera. O sea, pedía que le cubran unos gastos. No, lo que pasa es lo normal. O sea, es lo normal porque el partido se acota, se pone cotas y yo le indiqué, ¿no? Si habría la posibilidad y tampoco... lamentablemente nosotros hemos hecho un autofinanciamiento. Entonces, a ver, voy a terminar. Cuando se hace un autofinanciamiento es un distinto. Y el partido trabaja de manera unitaria, en conjunto. Entonces, ese es ahí. Entonces, lo que sí yo voy a decir en este momento es absolutamente... No, yo no he recibido un solo céntimo, solo céntimo de que haya provenido de algún tema y ni de Arturo Cárdenas un solo céntimo. No he recibido. Pero yo he planteado que sí, y además la llegada del profesor... se presume dinero ilícito que servía para la campaña, es más, y también para la reparación civil del señor Cerrón. No, primero, esa presunción la va a quedar de dilucidar la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público. Ahí hay que dejarlo. Señalan que hay depósitos en sus cuentas bancarias. ¿Usted abriría sus cuentas bancarias para eso? Por supuesto, pero en mis cuentas bancarias no. En mis cuentas bancarias no, absolutamente. Ahora, otra cosa que es importante es... ¿Iban a dónde? ¿A las cuentas bancarias del señor Cerrón? Yo no sé, no sé. O sea, bueno, pero usted también ha sido parte de una recaudación de dinero para la reparación civil. Ahí voy. A ver. El tema de la recaudación, eso ha sido un acuerdo para poder apoyar al doctor Vladimir Cerrón Rojas frente a una sentencia injusta. Se ha tomado... Bueno, la sentencia estaba dada por el Poder Judicial. Por eso. Se ha tomado en cuenta esa necesidad y de manera voluntaria hemos dicho, compañeros, hay esta situación de doctor Vladimir, de manera solidaria y voluntaria, si alguien quiere, a cambio de puestos de trabajo en el gobierno regional. Absolutamente. Yo vivo en la región Cusco. O sea, el contexto es distinto y yo no sé el contexto de cómo se desarrolla la política en la región Junín. Yo no, o sea, ahí tenemos que preguntar a los dirigentes de la región. ¿Qué coordinó usted ahí con el señor Cárdenas? ¿Qué es lo que usted coordinó? ¿Qué es lo que he coordinado? Con el señor Cárdenas. Estoy inicio, pues si nos encontramos los dos y usted me dice, hay esta situación, yo estoy sin plata. O sea, eso es natural, es una conversación personal. Necesito que me pagues esto y esto. No, de ninguna manera. En la conversación nos dice, a veces nosotros nos bromeamos, ¿no es cierto? Nos bromeamos y decimos, ¿no? O sea, y dice, por eso lo que hemos dicho es lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros como partido trabajamos primero coordinar. Hay que coordinar y yo como dirigente debo y tengo que coordinar con él. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, que no se tenía, porque cada uno corre los gastos, ¿no es cierto? No se tenía, digamos, los fondos necesarios para una llegada pomposa, nada de eso. Entonces, eso es simple, para que nosotros hagamos una llegada muy sencilla. Y las llegadas del profesor Pedro han sido recontra sencillas. El profesor Pedro no ha gastado ni siquiera 5 soles. Mira, comiendo... Pero volviendo a usted, porque yo estoy de acuerdo, ya será el motivo de me deja terminar. No, claro que sí, pero permítame, le pido cortito. Sí. El profesor Pedro come en el mercado. El profesor Pedro se desplaza
con nosotros en la movilidad que uno pueda tener. Entonces no hay exquisiteces, no hay nada de esas cosas. La campaña más austera. Y lo puede ya. Pero en vamos esas a terminar. Coordinaciones con el señor Cárdenas, ¿qué cosa usted consistió? No, ahí está. No, es un comentario. No, es un comentario. No hay una decisión ahí. O sea, no hay una consecuencia de ese comentario, dice usted. No, absolutamente. Lo único que ha habido es un comentario que se ha generado. O sea, no hay otra recaudación ahí de dinero, no hubo intercambio de dinero. ¿De qué? En esa conversación, después de esa conversación. No, absolutamente. Pero otra cosa es la coordinación o la comunicación que yo tuve para sacar una salamit para apoyar al doctor Vladimir Cerrón Rojas. ¿Y eso costó dinero? No. Ahí sí se ha determinado, después de la reunión, que voluntariamente puedan apoyar hacia una cuenta que ha sido sacada mancomunadamente. Entonces, a esa cuenta, acá está la cuenta, los que quieren apoyar, ahí está. Alcance. Bueno, todo esto está sustentado en un aspirante a colaborador eficaz que dice que usted ha recibido. No, es totalmente falso, porque eso yo niego categóricamente que nosotros no hemos recibido ningún fondos ilícitos o fondos que tienen que ver de otros lugares, jamás. Dos cosas, hay dos investigaciones, una afiliación de terrorismo y la otra por apología del terrorismo. Esta se abrió en Huánuco, incluye también al señor Bermejo y al señor Cerrón, ¿no? Y hay un testimonio de Eddie Bobby Villarroel Medina, de la Asociación Plurinacional de Reservistas, a ver, que sostiene que Bellido y Bermejo visitaron al camarada José en los campamentos del Brain. Mira, ese señor y la prensa, y usted también lo han pasado, ha estado reunido primero con los Quispe Palomino. Ese señor debería estar en la cárcel. Ese señor sí ha estado con los terroristas y es parte de los terroristas, porque cualquiera no entra. Imagínese, y un terrorista arrepentido, porque ese señor es terrorista, un terrorista arrepentido, cualquier cosa puede decir, y lo están usando. Primero, yo he estado en la zona en 2 oportunidades. Probablemente usted no conoce. ¿Y ha hablado con gente de Sendero? No. En 2 oportunidades, en la campaña. Y yo he conversado con los militantes y ha sido una llegada. La primera. ¿Militantes de...? No, a ver. Militantes de Perú Libre. Por eso. ¿Alguna vinculación hacia el Movadef? Absolutamente, nada que ver. No existe Movadef. ¿Nunca ha hablado con los Quispe Palomino? No, olvídese eso. No, por eso le pregunto. Absolutamente, nunca. Nunca en mi vida con ningún elemento vinculado a las organizaciones terroristas. ¿Usted cree que el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso? Eso es lo que dice y por eso se le por eso. Eso es lo que dice. Pero yo no me he dedicado a investigar y eso se ha establecido, las normas han establecido eso. Usted ha visto. Y para todo el Perú es así. Y antes, desde abril del 21, usted tiene una investigación abierta por apología del terrorismo, que tiene que ver con declaraciones de admiración de un personaje cruel como Edith Lagos en la época más criminal de Sendero Luminoso. Pero, a ver, no hay ninguna admiración. Lo que ha habido es un comentario tergiversado que ahorita está en investigación y que el Ministerio Público... ¿Usted lo dijo? No. O sea, ¿se arrepiente? Me puede decir, me arrepiento de haberlo dicho. ¿Pero qué dije? No, que usted admiraba a Edith Lagos. ¿Ah, sí? ¿Yo admiraba a Edith Lagos? ¿Qué es lo que dijo? Cuénteme usted lo que dijo. Lo que ha habido es la señora Carerina presenta, ¿no es cierto?, un supuesto comentario de redes sociales como si yo hubiera comentado. ¿Y no lo ha hecho? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que hizo? No, lo que pasa, usted me invita en este momento, o yo le invito a usted a una entrevista, y yo le pongo un comentario. Y esto ha salido en el... ¿No publicó eso usted o sea, yo no publiqué. Yo no publiqué. ¿Usted compartió la publicación? No, tampoco. Yo no compartí. O sea, ¿alguien en su nombre lo hizo? No, lo que han hecho es... Mira, yo presumo que esto lo han hecho los troles. O sea, ¿qué hacen? Bajan tu foto de perfil, bajan tu foto de tu cuenta, lo ponen tu nombre, lo publican y después le pasan a la persona y eso es la campaña sucia.
O sea, esa es la guerra sucia. Investigación, en este momento, en este momento no haber hecho absolutamente nada. No, en este momento, o sea, usted no tiene ninguna ambigüedad en relación a señalar que Sendero Luminoso fue y es el grupo terrorista más sanguinario que ha tenido el país. Claro que sí. Claro que sí, es una organización terrorista que le ha costado mucho dinero y vidas al país. El Movadef lo que quiere es amnistiar a los terroristas, incluyendo a Abimael Guzmán. ¿Y usted qué piensa de eso? Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo no estoy de acuerdo con ello. Por eso, o sea, nosotros estamos en un partido democrático, que es totalmente diferente. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, solo una muestra. Sí. Acaban de crear una cuenta en el Twitter con mi nombre, con mi foto, lo mismo. Usted busca ahorita, lo va a encontrar. Y hay esa gente que busca así, para desprestigiar. Hay troles que se dedican a ello. Última pregunta. Y troles ¿Van a indultar a Antauro Humala? No se ha tomado decisión alguna al respecto. ¿Pero usted qué piensa? No. ¿Qué piensa el presidente sobre eso? El presidente ha planteado en plena campaña esa posibilidad. Esa posibilidad. Posibilidad que todavía no ha sido tocada ni evaluado. Entonces, esperemos. El 26 usted va al Congreso. ¿Espera recibir la confianza del Congreso? ¿Qué le va a plantear? No, el 26 yo voy con un planteamiento de desarrollo del país y de los retos que hay que cumplir. Ahora, de cómo les parezca, eso ya depende de nuestros congresistas, de nuestros... Hay varios que lo quieren ver fuera. Pero es natural. Por ejemplo, a usted... No es natural. Es antinatural que un gabinete que recién empieza no quieran a sus ministros. Escúchame esta pequeñita. A ver, chiquitita. Para cerrar. Así. Usted es una periodista de trayectoria. 11 años en este canal. ¿Sabe cuántos peruanos lo quieren ver fuera? Muchos. Seguramente. Pero no por eso vas a estar fuera. Yo no tengo la responsabilidad del país. O sea, yo soy periodista, hago mi trabajo y pregunto. Pero usted tiene la responsabilidad del país. Por eso. No se trata de eso. Aquí yo voy a estar hasta el día que el presidente de la República confíe en mi persona. Y de eso se trata. Muy bien, yo le agradezco mucho.